Ustedes saben que el culto cristiano que nosotros estamos celebrando, es hijo, superador por supuesto, pero es hijo en cuanto a su estructura del culto que practicaban los judíos antes de Jesús, e incluso en tiempos de Jesús. En realidad es como una suerte de mezcla de lo que se hacía en la sinagoga, por un lado los sábados, y lo que se hacía en el templo de Jerusalén todos los días y especialmente en las grandes fiestas. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Fundamentalmente lo que sería la liturgia de la palabra, lo que ahora estamos haciendo en esta parte de la misa, la liturgia de la palabra, donde se leían lecturas de la Torá o Pentateuco, de los Salmos, de los profetas, y donde un maestro de la ley se ponía a interpretar esa lectura, daba un mensaje ligado a esa lectura, lo que estamos haciendo ahora. Pero bueno, ¿qué pasó aquel sábado? ¿Qué pasó aquel sábado? Estaban así, hoy es domingo, pero vamos a imaginarnos que en esa sinagoga de Cafarnaúm hubiera 50, 60 personas, más o menos, pocos niños, la mayor parte de los que participaban eran adultos. De repente le dan la palabra a Jesús, que ya venía con la fama de ser un profeta itinerante, como lo escuchamos el domingo pasado en la parte anterior. ¿Y qué predicaba este profeta itinerante llamado Jesús? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Esta era, en sustancia, la prédica de Jesús. La prédica, el anuncio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. La semana pasada les expliqué a los que estuvieron aquí en Mármol que el reino de Dios no se opone al reino de los hombres, se opone al reino de Satanás. El reino de los hombres ha sido, el reinado de los hombres sobre la creación fue conferido por derecho al hombre, por derecho de criatura. Dios creó al hombre, le dijo, dominen todo, sometan todas las cosas, domínenlas. O sea, Dios no se opone, no se retracta de una palabra que ya había dado a la humanidad. Pero el hombre, abusando de su libertad, abrió la puerta a que este reinado que tenía que ser de los hombres se convirtiera en un reinado de Satanás. Y la historia está llena de estas violencias, de muertes, de crímenes, de injusticias, de locuras, de sufrimientos. Pero cuando Jesús dice el reino de Dios ha llegado, quiere decir ese reino ha terminado. Ustedes piensen que esta idea del reino de Dios, que el reino de Dios ha llegado, es muy fuerte en la primera generación cristiana, muy fuerte. Después un poco se fue perdiendo esta fuerza de esta idea. Pero San Pablo en varios de sus cartas dice, Dios a través de Cristo nos arrancó del reino de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, Jesús. Nos arrancó del reino de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de la luz. Ejemplos, ¿no? Podríamos citar otras. Pero bueno, en todo caso, acuérdense, Jesús predicaba el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. ¿Hasta acá me siguen? Pues bien, este reino de Dios que vence al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, se va a hacer presente ahí en el texto de una manera muy concreta. Se va a hacer presente ¿cómo? Primero, en lo que la gente empieza a experimentar. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Porque antes que nada, el reino de Dios produce, cuando lo aceptamos, sentimientos
porque antes que pensar, sentimos. No se olviden de que somos animalitos que sentimos, como todos los animalitos. Antes de pensar, sentimos. ¿Sí? ¿Y qué sentían cuando lo escuchaban hablar a Jesús los que estaban en la sinagoga de Cafarnaúm? Admiración. ¿Saben lo que es admiración? Definición de admiración. Es un sentimiento frente a algo nuevo que se experimenta como maravilloso. Algo nuevo, algo desconocido, pero al mismo tiempo maravilloso. Se sentían admirados frente a lo que Jesús estaban diciendo. ¿Por qué? Porque estaban sintiendo el gozo y la paz del Espíritu Santo. Estaban sintiendo, experimentando el reino de Dios. Nosotros vinimos hoy a experimentar el reino de Dios y vamos a experimentar el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo. Digan, gozo y paz en el Espíritu Santo. Vamos, gozo y paz en el Espíritu Santo. Venga a nosotros el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Venga a nosotros el gozo. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo venga a nosotros tu gozo y paz en el Espíritu Santo. Miren qué lindo. Bueno, si no quieren, no lo pidan, che, ¿viste? Yo no me voy a poner en los gustos de ustedes. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Estaban sintiendo gozo y paz en el Espíritu Santo, por eso se admiran. Y fíjense, de la admiración pasan a un juicio. Todavía no un juicio muy rebuscado, ni sofisticado, ni probado, pero un juicio sobre lo que están experimentando, al verlo a Jesús. ¿Y cuál es ese juicio? Este enseña con autoridad. Diga, enseña con autoridad. Van a ver que enseña con autoridad significa 4 cosas. O me voy a detener en 4 cosas, por ahí significan más, pero 4 cosas. Enseña con autoridad. Diga. 1, nos hace crecer. ¿Por qué? Porque autoridad significa hacer crecer, no significa ser rígido o duro. La autoridad es aquello que aumenta, autoridad. Tiene la misma raíz. Nos hace crecer, no nos engorda, nos hace crecer. 2, nos da poder. 1, nos hace crecer. 2, nos da poder. Voy a usar una palabra, un neologismo, que ya no es tan neologismo, pero que todavía lo sigue siendo. Nos empodera. ¿Por qué? Porque nos hace, nos da ganas de vivir, nos da fuerzas para vivir, nos hace sentir entusiasmo. De alguna manera rompe vallas de autolimitación que no son verdaderas, que son más vale frutos de la cultura en la cual vivimos o frutos de los mambos de la educación que hemos recibido. Digan, nos hace crecer, nos da poder. 3, despierta nuestro juicio crítico. Claro, porque de repente enseña con autoridad, dicen, no como los escribas. Casi sin querer, se produce una comparación inevitable entre lo que ellos están experimentando cuando habla Jesús y lo que experimentaban cuando hablaba el padre José Luis o los escribas de ese entonces. ¿Se entiende? Inevitable la comparación. Poder comparar, poder cotejar, poder decir esto es mejor que aquello, es un juicio crítico. No hablo crítico en el sentido de ser criticones, no, hablo de la capacidad de discernir esto no es aquello y esto es mejor que aquello. ¿Podemos discernir si un churrasco nos gusta más que otro, sí o no? ¿O si un asado es más tierno que otro? Si te quedan todos los dientes cuando comiste un asado, quiere decir que era tierno, ¿no? Si perdiste 2 o 3, es que
¿no? Carne de cebú. Juicio crítico, digan, nos hace crecer, nos da poder, despierta nuestro juicio crítico. Claro, pero cuando despierta nuestro juicio crítico, la experiencia del reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo, se armó la gorda. Se armó la gorda, ¿viste? Claro. ¿Qué pasó? No te asustes, Paula. Había un hombre endemoniado ahí en la sinagoga, que seguramente en cuanto hombre estaba experimentando ese gozo y paz en el Espíritu Santo, pero en cuanto que tenía un demonio adentro, estaba creciendo en bronca, enojo, rabia, ¿cómo llamarlo? Ustedes saben que, yo lo voy a decir acá, cometió un error ese demonio, porque se manifestó. Y obvio, podía hacer más daño escondido que manifestándose. ¿Está claro? La estrategia del diablo siempre ha sido atacar a escondidas, no hacerse ver, tirar la piedra y esconder la mano. Acá no aguantó, se sacó, se salió, se manifestó, esa es la palabra adecuada, se manifestó. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense, de alguna manera, el reino de Dios, gozo y paz en el Espíritu Santo, no quería gozo y paz en el Espíritu Santo, quería amargura y perturbación en el espíritu satánico. Ese era su propósito. Y acá hago un pequeño comentario. ¿Cómo distingo un loco de un endemoniado? El loco está siempre loco. El endemoniado se manifiesta de vez en cuando, salvo casos gravísimos como el endemoniado de Gerasa. Cierro el paréntesis. Les gustó eso, ¿eh? Están todos muy calladitos. Arriba, ¿sobrevivieron todavía? ¿Están allá? No se me duerman los de arriba, por favor. Entonces, ¿qué hizo el demonio? Fíjense, primero dijo, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Así literalmente, pero esto lo que yo digo, lo dijo a los gritos, con furia, con rabia, con locura. Dije, vamos a analizar un poquitito lo que este diablo quiso hacer. ¿Saben lo que quiso hacer? Quiso exorcizar a Jesús, pero no. A ver, nosotros decimos que exorcizar es sacar un espíritu maligno de una persona. Aquí lo que el diablo quiso es sacar al Espíritu de Dios de Jesús. Eso es lo que quiso hacer, literalmente. ¿Cómo me demuestra eso, Padre? Es sencillo, miren, es muy sencillo. Después de reconocer esa guerra, por ahí no sabía que Jesús era Dios en persona. No lo sabía. Si no, se hubiera callado. No lo sabía. Pero podía entender que en Jesús se estaba manifestando tal vez un arcángel, uno de los grandes arcángeles de Dios, o alguien que él no conocía. Dificulto que haya pensado que Dios... Porque, ¿saben? Es algo muy interesante. Los padres de la Iglesia han enseñado que algunos momentos muy importantes de la vida de Jesús fueron escondidos
por el Padre al Satanás. Por ejemplo, la encarnación, el anuncio del ángel a María, Dios lo cubrió para que Satanás no se entere. El momento del nacimiento en Belén, Dios lo cubrió para que Satanás no se entere. Muy probablemente el momento de la resurrección, Dios lo cubrió para que Satanás no se entere. ¿Sí? Y acá Jesús aparece como un hombre santo, pero no como Dios hecho hombre. ¿Y qué quiso hacer cuando dijo el santo de Dios? Quiso utilizar, ya sé quién eres, es decir, quiso utilizar, yo sé tu nombre, yo conozco tu identidad y con tu nombre te puedo manipular para que salgas de él, porque si yo digo tu nombre, tengo dominio sobre vos. Eso es lo que él quiso hacer. De hecho, es lo que muchas veces se hace en los exorcismos verdaderos. Cuando el demonio manifiesta su nombre, es porque está perdido. Me acuerdo una vez, no voy a nombrar el nombre de ese demonio, pero estaba asistiendo a un exorcismo que hacía el padre Mirko, que en paz descanse, y de repente, claro, dic nomen tuum, en latín, di tu nombre, dic nomen tuum, y primero el demonio se repite, que no es la persona que estaba siendo exorcizada no sabía latín, y primero se burlaba, dic nomen tuum, dic nomen tuum. O sea, son burlones los espíritus malignos, ¿viste? Dic nomen tuum, dic nomen tuum. Pero en un momento, ¿viste? Tanto dic nomen tuum, claro, lo dijo, no voy a decir el nombre. Pero el padre Mirko no entendió, estaba medio sordito, lo dijo de una manera muy... ¿Y qué pasó? Los que estábamos ahí, otro sacerdote y yo, anotamos el nombre bien grande así para que lo viera. El padre Mirko, a esta persona, o mejor dicho, a este demonio, dijo el nombre y no les puedo decir la gritería que se armó. Y al ratito esa persona estuvo liberada. O sea, quiso hacer lo mismo, pero al revés. El diablo ese quiso hacer lo mismo con Jesús. Ya sé quién eres, el santo de Dios. A ver, ¿cómo decir? Esto está se han encontrado en tablillas de amuletos y cosas así del siglo II y I antes de Cristo, estas cosas, que eran muy comunes en la época de Jesús. Decir el nombre, sería, si no fuera este lugar sagrado, diría, decirle el nombre al espíritu que poseía una persona era como agarrarlo de las partes bajas. No explico más. ¿Se entendió? Qué inteligentes que son. ¿Cómo se ríen, eh? Pero bueno, ¿qué hizo Jesús? Cállate y sal de ese hombre. Salió resistiéndose, por supuesto, ¿se acuerdan? Convulsionó, se tiró al suelo, pegó un gran alarido, pero salió. Y la gente repitió el juicio que había dicho al principio. Este hombre enseña con autoridad y encima da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. O sea, ahí viene la cuarta dimensión de este enseñar con autoridad. La primera era, nos hace crecer, nos da poder, despierta nuestro juicio crítico y por fin tiene un dinamismo que hace que el mundo de las tinieblas retroceda. O sea, su palabra tiene poder frente al mal. Su palabra, sin violencia, su palabra tiene poder frente al mal. Nosotros hoy vinimos a experimentar el reino de Dios, que no es ni comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu Santo, experimentando el reino de Dios en nuestro corazón, en esta Eucaristía. También
empezamos a pensar de Jesús de la misma manera y nos sentimos urgidos y enamorados de la palabra que tiene autoridad y que da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Amén.